Yo voy a leer un texto de la Biblia, un texto un poquito largo, y por eso lo traje en PowerPoint, en presentación, para que lo puedan leer conmigo. Y a partir de ese texto, de ese pasaje, poder hacer algunas reflexiones que yo sé que van a ser de mucha utilidad para todos ustedes. La Biblia, en sentido general, es un libro de mucha enseñanza, de mucha sabiduría, que es bueno para todos. Pero la Biblia tiene en diferentes libros, en diferentes pasajes, consejos específicos para la juventud. Y todos ustedes son jóvenes. Y yo lo que he hecho es tomar uno de esos consejos específicos para la juventud y los he traído ahora para poderlos reflexionar con ustedes. O sea, la Biblia dice muchas cosas, pero para los jóvenes de manera específica son algunos versículos, y yo quisiera entonces precisamente tomar uno de ellos. Es en Eclesiastés 12, desde el versículo 1. Dice así la Escritura: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas: la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Y ya por último, sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue que lo dio. Es un poco largo el versículo, el texto, pero todo lo que nos está contando este pasaje es precisamente lo que pasa con el envejecimiento. Los hombros se encorvan, uno tiene poca energía para correr, las pupilas comienzan a debilitarse, uno no comienza a ver bien. De hecho, yo soy joven todavía y ya no veo igual que ustedes. Después que uno pasa los 40 años, hay una situación en los ojos que pasa que todo el mundo comienza a ver menos. Y ya yo veo menos hace unos años y todavía soy un hombre en la flor de la juventud. Pero pasan algunas cosas, ya me da trabajo, algunas veces mis piernas no tienen tantas energías como algunos de los que están aquí que juegan frisbee conmigo, que los veo correr y digo: óyeme, qué flor de juventud tiene. Pero si eso nos pasa, todo nos pasa, y a ustedes les va a pasar en algún momento. Y el pasaje, el gran mensaje del pasaje: óyeme, antes de que tu cuerpo comience a darte señales de que estás envejeciendo, acuérdate de tu Creador, acuérdate de Dios antes de que esos días malos comiencen a llegar. Y yo le hago una pregunta, y la voy a responder junto con ustedes. Pero ¿por qué creen ustedes que el joven tiende a olvidarse de Dios? Porque por alguna razón la Biblia le dice al joven: acuérdate de Dios en los días de tu juventud. La razón por la que la Biblia dice eso es porque el joven tiende a olvidarse de Dios, tiende a enfocar su vida en sí mismo, en sus deleites, en sus deseos, en las cosas que él entiende que él quiere perseguir, y él como que pone a Dios: eso no es para mí, Dios es para gente de mayor edad. Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos, lo que muchos de ustedes piensan en la etapa en la que se encuentran. Dios es para gente de mayor edad, porque es que Dios, la vida con Dios, acercarse a Dios, no es un asunto que va con mi energía de la vida, con mis deseos, con las cosas que yo tengo ahora, con mis apetitos. Y el consejo es claro: acuérdate de Dios, de tu Creador en los días de tu juventud. Y yo tengo ahora
algunas sugerencias, algunas ideas de por qué es que los jóvenes tienden a olvidarse de Dios. Yo voy a hablar a lo largo de toda mi presentación de 4 razones del olvido juvenil de Dios. Hay 4 razones. Pueden haber otras, hay muchas otras quizás, pero yo he identificado 4 razones por las que hay un olvido juvenil. Y antes de entrar en eso, quiero explicarle lo que es ese concepto que yo puse ahí, distorsiones de la realidad. Déjenme explicarle lo que es una distorsión de la realidad. La distorsión de la realidad le ocurre a gente que tiene problemas mentales. Hay gente con problemas mentales. Yo he tenido, no problemas mentales, sino gente que tiene problemas mentales, ha venido a mí y me ha preguntado ciertas cosas. Hay gente, por ejemplo, que siente que lo están persiguiendo. Literalmente. Yo he hablado con gente que dicen que lo están persiguiendo y me cuentan unas historias y me dicen, es que fulano está en contra mía, es que todo lo que yo hago a fulano le cae mal y yo sé que él ha hablado con sutano y se han puesto de acuerdo para que a mí no me vaya bien. De hecho, yo hablé con una persona una vez que me dijo que había una persona que lo estaba vigilando con un satélite, literalmente. No, pastor, yo estoy seguro de eso. Y yo le decía, yo le preguntaba, como que yo le hago muchas preguntas para que él se dé cuenta que lo que él está pensando es un disparate, pero no le puedo decir abiertamente, eso es un disparate, porque para él es una realidad. Él decía, no, pastor, ese hombre me puso un satélite. De hecho, yo prendo la televisión y parpadea, y eso es una indicación de que ese hombre me está vigilando. Eso es una distorsión de la realidad. El tipo está viendo cosas donde no hay. Y lo que sucede con la gente que distorsiona la realidad es que ellos se creen eso y viven su vida según esa verdad que ellos tienen en su mente. Otra distorsión de la realidad es a veces, es muy común hoy en día, con hombres y mujeres, muchachos y muchachas, que se ven más gordos de lo que realmente son. Y hay problemas psicológicos con la comida, producto de que yo me veo gordo, me veo gorda, cuando realmente no lo estoy, pero mi percepción es distorsionada. Tengo una distorsión de la realidad. Y esa distorsión de la realidad, como yo la creo, yo entonces como menos, vomito después de comer. Eso es muy común, la bulimia, la anorexia, son problemas de distorsiones de la realidad. Y así como esos 2 ejemplos que yo le puse, hay otras distorsiones de la realidad. Yo le voy a hablar hoy de 4 distorsiones de la realidad. La diferencia con estas que yo le voy a decir hoy es que la gente no tiene que estar loca para creerlas. La gente no tiene problemas psicológicos cuando cree estas cosas. Un primer ejemplo, y las voy a leer las 4 y luego las vamos a exponer. La vida terrenal es más larga de lo que realmente es. El joven piensa que tiene toda la vida por delante, que tiene muchos años por delante, que de hecho la vida es larga. Eso es una distorsión de la realidad, porque en realidad la vida no es tan larga como la gente cree. La Biblia dice todo lo contrario, pero es una distorsión de la realidad que mucha gente cree y mucha gente vive en función de ella. Yo no lo voy a explicar ahora porque vamos a entrar poco a poco en detalle más adelante. Otra distorsión de la realidad es que la vida terrenal, las cosas que me da este mundo en el aquí y en el ahora, es más satisfactorio de lo que realmente es. La gente cree eso. La gente cree que aquí las cosas, si yo tengo el último carro, el último celular, el último que si yo soy parte de ese grupo, sí, eso sería lo máximo. Y mucha gente ha conseguido todo eso y nada, no es nada de lo máximo. Se sienten vacíos como quiera, pero la gente se lo cree. La gente cree que la vida es más satisfactoria de lo que realmente es. Número 3, otra distorsión de la realidad es que la vida con Dios es menos satisfactoria de lo que realmente es. Muchos jóvenes se olvidan de Dios porque estar con Dios no es tan cool, no es tan, tú sabes, no es tan intenso, no produce tanto gozo, no produce tanta alegría. Y eso es una distorsión de la realidad. Y por último, la condenación de estar sin Dios es menos grave de lo que realmente es. Esas 4 cosas son 4 distorsiones de la realidad que muchos jóvenes creen, y yo creo que son las principales razones por las que el joven
tiende a olvidarse de Dios. Y yo voy a analizar ahora con ustedes cada una de estas cosas, para que juntos ustedes vean bíblicamente cuál es la realidad. Imagínense a esa persona que viene donde mí, que me dice que mira, que me están vigilando con un satélite, y imagínense que yo sea capaz de decirle, mira, tú verás, yo te voy a hacer una prueba de que ese satélite no está ahí. Y yo le demuestro a ese individuo que ese satélite no está ahí, y él me cree, y ahora yo le deshago ese argumento, y ahora él puede estar tranquilo. Wow, pastor, qué bueno que usted me aclaró eso, porque ahora yo puedo vivir tranquilo. Eso es lo que yo quiero hacer con ustedes, como dejarles ver lo que es la realidad para que se den cuenta de cómo es que la vida debe ser vivida realmente. Comencemos entonces con esa primera distorsión de la realidad, de que la vida terrenal es más larga de lo que realmente es. Nosotros pensamos, ustedes piensan que tenemos muchos años por delante. ¿Ok? Ustedes, aquí hay jóvenes desde los 12 años hasta los quizá 20 y pico de años. No sé quién está dónde. Pero miren lo siguiente. El promedio de vida de un ser humano son 75 años. ¿Ok? El promedio de vida son 27.375 días, 657.000 horas. Eso es lo que en promedio tú vas a vivir y yo voy a vivir. Hay gente que rompe el promedio, que vive un poco más allá, pero en general ese es el promedio de vida en República Dominicana. 75 años. 27.000 días yo voy a vivir nada más. Si llegas a 75 años. Pero ¿qué pasa? Oigan lo que pasa. Que de esos 75 años, un tercio es durmiendo. ¿De acuerdo? De esos 75 años, tú te pasas 25 durmiendo. ¿Verdad? Porque uno duerme 8 horas de 24, es un tercio, más o menos. Hay gente que duerme más, hay gente que duerme la mitad de la vida. Se la pasa durmiendo. ¿Verdad? Entonces, si hacemos ese análisis, lo que realmente vivimos en promedio, quitando el sueño, es esto. Son 49 años que vivimos realmente, que estamos despiertos. 18.000 días, 433.000 horas, si es que llegamos a los 75 años. Que mucha gente muere a los 50, 55, 60, 65. Y si tú duermes más, entonces hay gente que vive prácticamente 25 años. Cuando uno lo ve numéricamente, uno dice, wow, pero la verdad que la vida no es tan larga como uno piensa que es realmente. Esto es más corto de lo que uno es. Lo que agrava esta situación es que tampoco tú sabes cuándo te vas. Porque si tú te vas a los 75, estos son los datos tuyos. Pero la realidad es que mucha gente se va antes de los 75. Yo hace 2 semanas, un amigo mío, un amigo muy querido que salió en todas las noticias, Fernandito Rainieri, que venía de Punta Cana en un carro, tuvo un choque, 43 años, era el dueño de Wendy's, de la franquicia Wendy's, no sé si ustedes la conocen, el dueño de la franquicia Wendy's aquí y otras empresas en el país, y Fernandito falleció, despidió a su familia en Punta Cana, venía para Santo Domingo hace 2 semanas y media de eso. 43 años y murió. Era conocido mío, de mi hermano. Y así, ayer yo estuve en un entierro precisamente de un padre, de un hermano de la iglesia que murió a los 90 años. Ese rompió el promedio. Pero entre Fernandito y el Señor se doblaban la edad. En realidad era 75 el promedio. La vida es más corta de lo que nosotros imaginamos. Piénsenlo de esta manera, piénsenlo así numéricamente para que ustedes vean. Esa es la razón por la que la Biblia dice que nuestra vida, el ser humano es como la hierba. ¿Ustedes han visto la hierba? En mi casa tenemos un pequeño patio y entonces ahí vemos la hierba que crece y cuando hay lluvia crece y cuando se pasa 3 días sin llover o no le echamos agua, inmediatamente se seca. La grama es un problema, muy bonita, pero hay que estar arriba de ella porque se seca con rapidez. Esa es la comparación que hace la Biblia acerca de la vida del ser humano. Es como la hierba, que hoy es, mañana no es. Ya el día que tú te vayas de este mundo, dejaste de existir para siempre. Ya no vuelves a existir.
De hecho, la Biblia dice que nuestros días están contados en el Salmo 139. Y literalmente la Biblia dice que la gente vive, el hombre vive 70 años y los más fuertes 80 años. El promedio son 75, lo que yo les acabo de decir. El libro de los Salmos y Job dice que es un soplo y Santiago dice que es un vapor. Un soplo. Esa es la vida del ser humano comparada con la eternidad que nos toca vivir cuando nos vayamos de este mundo. Porque cuando nos vayamos de este mundo, a los 75 años, habiendo dormido un tercio y habiendo vivido 49, nos vamos a encontrar con la eternidad. Sea para donde vayamos, nos vamos a la eternidad. Entonces, la vida no es tan larga como nosotros nos imaginamos. Joven, la vida no es tan larga como tú piensas que es. La vida es mucho más corta de lo que tú piensas y de lo que nosotros pensamos que es. Esa es la razón por la que Eclesiastés, oigan la recomendación que da Eclesiastés en su capítulo 7. Miren qué raro este versículo. Miren qué raro esto. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Porque aquello, el luto, es el fin de todo hombre. Y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Oigan lo que dice esto. Que es conveniente para nosotros, los seres humanos, pensar con frecuencia en que nos vamos a morir. Esto es una cosa rara. ¿Por qué? ¿Por qué conviene? Porque cuando yo sé que mi tiempo se acaba, yo lo aprovecho mejor. Esa es la razón. Imagínense que ustedes están terminando un examen. Y le dicen, te quedan 5 minutos. ¿Qué es lo que ustedes hacen inmediatamente? Ay, déjame revisarla que yo puedo contestar. Venga, ahí tiene, profesor. Inmediatamente ustedes se enfocan en terminar el examen, en las cosas que tienen y que se saben, ¿verdad? De la misma manera, si tú piensas con frecuencia que la vida es corta, tú vas a tender a enfocarte en las cosas más importantes. Y una de ellas, y la más importante, es Dios. Porque Dios es el que tú te vas a encontrar al otro lado de esta corta vida. Esa es la razón por la que dice, es mejor ir a una casa del luto. En pocas palabras, en otras palabras, lo que este versículo dice, es bueno para mí, para el alma mía, pensar en que mi vida es corta. Porque yo voy a aprovechar la vida mejor. Si yo pienso que la vida no se acaba, cuando yo tengo cosas en abundancia, yo la desperdicio. Cuando tú tienes un plan ilimitado, tú le das para allá, ¿verdad? Pero el que tiene minutos, dime rápido, que se me acaban los minutos. No es eso lo que decimos. Dime lo importante, que no tengo minutos ilimitados. Bueno, los años no son ilimitados. La vida no es ilimitada, la vida es limitada y corta. Tu plan tiene pocos años, así que aprovéchalos. Esa es la primera razón. Esa es una distorsión de la realidad que la gente tiene, que la vida es muy larga. Corrige esa distorsión, eso no es así, la vida es corta. Aprovéchala en las cosas importantes y Dios es la primera. La segunda distorsión de la realidad es esa que vimos, es que la vida terrenal es muy satisfactoria, pero realmente la vida terrenal es tan satisfactoria como mucha gente piensa que es. ¿Realmente es así? Bueno, yo le voy a poner el ejemplo del rey Salomón. Yo le llamo el test Salomón. Salomón literalmente hizo un test. Y eso está en el capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Él dijo, yo voy a ver de qué se trata la vida, de si esta vida es tan buena como la gente dice. Yo le voy a dar para allá a todo lo que yo quiera. ¿Ustedes saben lo que dice Salomón en el capítulo 2 de Eclesiastés? Nada me negué que mis ojos quisieron. Todo lo que Salomón quiso en esta vida lo tuvo. Todo y mucho. Le voy a dar una lista de lo que él dijo que él probó. La risa. Le voy a decir de qué se trata. El alcohol, la insensatez, grandes obras, confort, riqueza, entretenimiento, sensualidad. Esas son las cosas que él dijo que él probó. Y todas esas cosas
lo hizo de a mucho, de a mucho. Literalmente, por ejemplo, en el caso de la risa, ¿a qué se refiere Salomón con la risa? Bueno, Salomón hubo una época en su vida que se dedicó a divertirse, a coger la vida chilling. Yo ayer estaba en una fila comprando algo y hay un joven delante de mí hablando con otro. Y le dice ese joven al amigo, le dice, ya yo no le doy mente a la vida. Porque es que la vida tiene muchos problemas que uno no controla. Yo he decidido coger la vida chilling. ¿Cómo así? O sea, aprovecha tu tiempo porque es corto. Entonces lo que él estaba diciendo es que él todo lo va a coger a chiste, todo lo va a coger a relajo. Salomón se dedicó a vivir la vida como un relajo, a reírse de todo. Incluso Salomón contrataba gente que venía, comediantes profesionales que venían y lo divertían. Para él reírse, sería como el equivalente de pasarse la noche viendo muchísimos sitcoms, o sea, comedias de series y demás, o sea, todo el tiempo viendo películas, viendo cosas que lo divertían. Esa fue la primera cosa con la que él probó. Probó el alcohol mucho, probó el buen vino, vinos carísimos, comprados con toda su riqueza. La insensatez también, o sea, él vivió la vida también como tomando riesgos. La gente que vive con adrenalina, que quiere probar todo lo extremo, porque eso lo llena. Hay toda una cultura de las cosas extremas hoy en día, que la gente quiere probar cosas extremas, insensatez, poner su vida en riesgo para pasar un buen rato. Ese es el tipo de insensatez que Salomón probó. Obras, se hizo construcciones y se hizo cosas. Salomón hizo una casa, señores, una casa. La casa tenía literalmente 1000 metros cuadrados y tenía 30 metros de altura. 30 metros de altura es como 10 pisos. Ok, 10 pisos. Entonces su casa era de 1000 metros por 10 pisos de altura. Oigan esto, él le puso piedras preciosas a la zapata que va enterrada abajo de la tierra. Le puso esmeraldas y oro a la zapata. Él tenía tanto dinero que le puso piedras preciosas a la zapata. Se construyó acueductos, casas, viñedos. Bueno, confort, sirvientes. En un momento dado, para sus construcciones personales, Salomón tenía 80,000 empleados. 80,000 empleados. Riqueza. Si ustedes hacen los cálculos, eso está en Primera de Crónicas, si ustedes hacen los cálculos de lo que Salomón recibía todos los años, se recibía en esa época $700 millones al año. En esa época, equivalente el oro que él recibía y la plata que él recibía, sin contar el ganado. $700 millones al año de esa época. Bueno, entretenimientos, cantores, los mejores cantores. Por ahí pasó la Beyoncé de la época, pasó el Luis Miguel de la época y los otros cantantes y actores que nosotros tenemos. Y sensualidad ni decirlo, 1000 mujeres estaban a su disposición, 1000. Y dice en el libro de Eclesiastés que no encontró paz ni confianza en las mujeres. Increíble. Entonces, después que él hizo todo eso, ¿qué dijo? Miren lo que él dijo. De cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esa fue la recompensa de toda mi labor. Me di el gusto que quería porque eso era lo que yo quería. Y ese era mi trabajo. Consideré luego todas las obras de que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Su conclusión fue, esto me dejó vacío. Vanidad, la palabra vanidad significa vacío, correr tras el viento. ¿Ustedes han corrido tras el viento alguna vez? ¿Le han caído atrás a una brisa? Cáigale atrás a una brisa para que usted vea si tiene sentido caerle atrás a una brisa. Caerle atrás a una brisa es como decir, corrí para nada. Corrí para nada, sin provecho bajo el sol, no me quedó nada. Se fue todo era vano, todo era vacío. Yo disfrutaba un momento, bueno, me reía, papá, y al otro día yo estaba igualito, me sentí igual de vacío, igual de insatisfecho. Conclusión, la vida aquí en la tierra, con lo que este mundo me da, no es tan satisfactorio como la gente lo pinta. No tiene tanto glamour como la gente lo pinta. Brilla, pero no es oro. No es oro. Podemos decir que la vida está llena de muchas cosas sin sustancia, mucha espuma y poco chocolate.
Mucho entretenimiento, pero poco gozo. Mucho ruido, pero poco contenido. Mucha actividad, pero poco propósito. Mucha gente, pero poca intimidad genuina. Esa es la realidad de la vida bajo el sol. Esa es la realidad de la vida bajo el sol. Esa es la otra distorsión de la realidad que nosotros tenemos que corregir. La primera es, la vida no es tan larga como la gente se imagina. Y segundo, este mundo no es tan satisfactorio como la gente se imagina, como el joven se imagina. Lo tercero, la tercera distorsión de la realidad que tiende al joven a olvidarse de Dios es porque cree que Dios no es satisfactorio, que Dios no lo va a llenar. Dios es aburrido, la vida cristiana es aburrida. Y si nosotros, los cristianos mayores que ustedes, le hemos dado esa impresión, le pedimos perdón porque no es así. Es una distorsión de la realidad. En realidad, Dios es lo único real, lo demás es circo. Dios es real. La vida en Dios, dice la palabra, que es gloriosa. Aquí en la tierra, la vida con Dios tiene propósito y cuando nos vayamos de aquí tiene recompensas. Jesús la describe como una vida abundante y el Salmo 16:11, que quisiera leerlo con ustedes, el Salmo 16:11 dice lo siguiente, hablando precisamente de la vida con el Señor. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Pero oigan cómo lo dice otra traducción, que es la Biblia de las Américas. Dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Esas dos frases finales, oigan lo que dice. En tu presencia hay plenitud de gozo y a tu diestra deleites para siempre. En otras palabras, con Dios el gozo es mucho y por siempre. Con Dios el gozo es mucho y por siempre. Eso es lo que dice ese texto. Pero la gente no se lo cree. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la vida que se goza es la vida que se siente bien. Que se siente bien. Que estimula mis sentidos, mis ojos, mis manos, mi cuerpo. Pero la Biblia dice que la vida que llena de gozo es la vida que te transforma y te hace un individuo mejor. En otras palabras, ser como Dios te llena de gozo, ser santo te llena de gozo, lo contrario no te llena de gozo, te llena de placeres y satisfacciones físicas, pero se esfuman, se van, no permanecen, porque el gozo no es algo que se siente aquí, es algo que se siente aquí. La plenitud del alma no la da un camarón que yo me coma, ni un sushi, ni un carro que yo manejo, ni una persona con la que estoy. Eso puede sentirse bien afuera, pero adentro lo que llena es Dios. Y solamente Dios puede proveer esa plenitud. Entonces, esa es la tercera distorsión de la realidad con la que nosotros tenemos que lidiar. No es así como la gente piensa, como el joven piensa, que la vida con Dios es una vida aburrida y es una vida de poco disfrute y es una vida de... No, es todo lo contrario a lo que la gente te ha dicho o lo que tú supones que es. Y la realidad es, jóvenes y jóvenes, que nosotros tenemos unas inclinaciones en nuestro corazón pecaminosas que tienden a alejarnos de Dios, ciertamente, y nos tienden a decir como que Dios no es tan bueno como Él realmente dice que es. Por último, y ya la última distorsión de la realidad que yo quisiera revisar con ustedes, es este tema de la condenación. Y yo voy a leer esta frase, voy a decir algunas cosas y es lo único que voy a decir acerca de la condenación. Uno de los temas más incomprendidos de la Biblia es la realidad de la condenación eterna de los pecadores, de la intensidad de su sufrimiento y de la longitud de su suplicio. ¿Cómo así que si yo me voy de este mundo sin haber creído en Cristo y haber confiado en Cristo para mi salvación,
lo que me espera es un infierno por siempre. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es así. Es lo que la Biblia dice. Es lo que Cristo dijo en los evangelios constantemente. Anticipó, previó, advirtió que hay una condenación que espera a los que no están en Cristo Jesús. Simplemente le voy a poner un ejemplo de un pasaje que para nosotros es extremadamente conocido. Ustedes seguramente lo han oído muchas veces y es precisamente el pasaje de Juan 3. Todos ustedes conocen a Juan 3:16, casi todos conocen a Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes conocen ese pasaje, la mayoría, ese glorioso pasaje. Dios mandó a su Hijo para salvarme. Gloria a Dios. Pero miren lo que dice el próximo versículo y el próximo versículo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí hay gente que dice: tú ves que Dios no va a juzgar al mundo. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo. Próximo versículo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una condenación que está sobre nosotros cuando nosotros no venimos a Cristo. Hay un estado eterno después que nos vayamos de este mundo que nos espera si es que no hemos aceptado el mensaje de salvación. Le voy a ilustrar brevemente cómo es ese mensaje usando una historia bíblica que todos ustedes conocen, la historia del arca de Noé. Yo se la compartí en días pasados a mis hijos y a ellos les gustó, entonces se la voy a compartir a ustedes. El arca de Noé es instruido y se le dice: construye un arca. Era una comarca, una ciudad, un área donde nunca había llovido. De hecho, en la tierra dice la Biblia que en esa época no había llovido nunca. La tierra se humectaba de otra manera, con unos vapores que salían de la tierra, caían del cielo, y unos vapores que humectaban la tierra. Pero él comienza a decir: vendrá una lluvia, vendrá un agua del cielo, inundará todo. Y la gente decía: esto es absurdo, esto es ridículo. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Yo no te creo. Y Noé construyendo su arca. 120 años duró Noé, Moisés fue el otro, sí. Noé construyendo el arca y nadie le creía. El arca representaba la salvación de Dios para aquellos que confiaran en la palabra de Noé, que era la palabra de Dios. Noé advertía: viene la condenación, viene la perdición, viene la inundación. Vengan, recurran, acudan a Dios, a esta solución que Dios ha provisto para que ustedes no queden fuera. Bueno, sucede que llegó el día, comenzó a llover y la gente comenzó a acercarse al arca y le tocaban la puerta a Noé: abre, abre, abre. Y Moisés decía: ya. Noé decía: ya. Se cerró la puerta. No confiaron, no acudieron a Dios, no se montaron en el arca, quedaron fuera de la salvación. Cristo es el arca de hoy en día. Cristo es el arca que, si nos refugiamos en Él y nos montamos en Él tenemos salvación de la condenación que vendrá. Y ese tema es un tema muy poco pensado por los jóvenes, porque como piensan que la vida es larga, que queda tiempo para decidir eso, no, pero no sabemos cuándo nuestra vida se va a acabar. En resumen, entonces, si nosotros corregimos estas 4 distorsiones de la realidad, si ustedes corrigen estas 4 distorsiones de la realidad, yo creo que van a encontrar motivación para venir al Señor, para tener más en cuenta a Dios. Ojo, primero, la vida terrenal es más larga de lo que es. Eso es incorrecto, es corta. La vida terrenal es más satisfactoria de lo que es. Eso es incorrecto, no es tan satisfactoria como dicen. Número 3, la vida con Dios es menos satisfactoria de lo que es. Eso no es así, es más satisfactoria de lo que dicen. Y número 4, la condenación es más grave de lo que dicen. De hecho, nadie puede imaginar lo que va a ser sufrir por la eternidad. Nadie lo puede explicar porque nadie lo ha experimentado. Joven, ten en cuenta a Dios
en los días de tu juventud. Ten en cuenta a Dios. En esos 49 años más o menos en promedio que se te ha dado, y si duermes un chin más, un chin menos, ten en cuenta a Dios. En Él hay plenitud, en Él hay salvación.